Hola, ¿qué tal? Nuevamente ya estamos aquí, listos para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Como todos ustedes saben, estamos estudiando el libro de Mateo y a mí me emociona muchísimo poder hablar de esto porque dos cosas que me apasionan a mí. Número uno es conocer más sobre la vida de Jesús. Al final del día, todo lo que uno estudia, todo lo que uno medita en la palabra de Dios, al final del día tiene que estar reflejando sobre qué significa en relación a nuestra relación con Jesús. ¿Qué significa esto en cuanto a Jesús? Y en segundo lugar, por supuesto, me gusta mucho porque no solamente estudiamos la vida de Jesús, es lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo nos damos un poco de cuenta de las necesidades, problemas, desafíos que los primeros creyentes tenían, ya que la carta es una respuesta a una necesidad específica, o no es carta, perdón, el Evangelio de Mateo. Hoy nos encontramos en la parte que es conocida como el bautismo de Jesús, porque de eso vamos a hablar del bautismo de Jesús, cómo ocurrió, qué fue lo que ocurrió, y esto tiene un significado muy importante. El bautismo de Juan el Bautista tenía un significado específico, pero vamos a entender en primer lugar qué significaba para Jesús y qué significa para nosotros también. Vamos a orar. Padre, te pido en este momento que nos ayudes a poder recibir tu palabra y que la recibamos con gratitud y con agradecimiento en el nombre de Jesucristo. De acuerdo al Evangelio de Mateo, nosotros encontramos aquí siguiendo con el tema de todo el Evangelio de Mateo, que es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, su muerte, su resurrección, es en cumplimiento, número uno, de las Escrituras, lo que los profetas habían dicho, las promesas, el pacto que Dios ha hecho. O sea, todo eso, Jesús era el cumplimiento de todo. Así es como Mateo está interpretando todo el Antiguo Testamento y se lo está dejando saber a su iglesia, que Jesús es el cumplimiento de todo. Pero también en este pasaje tenemos la ocasión en que Jesús se bautiza. Vamos a leer la lectura. En primer lugar, estamos en el capítulo 3 de Mateo, versículo 13, y voy a leer hasta el versículo número 15. Y vamos a ver qué significa. Dice: un día Jesús fue de Galilea al Jordán. Jesús estaba en Galilea, en el norte, y bajó hasta el Jordán. Se cree que Juan el Bautista bautizaba más o menos en lo que sería la entrada por Jericó, viniendo del desierto, entrando a lo que era Judea. Esa era la área de actividad de Juan el Bautista. Y Jesús descendió del norte hacia donde Juan el Bautista estaba bautizando. Y dice: un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que lo bautizara. Dice ahí la palabra del Señor. Pero Juan trató de disuadirlo. O sea, Jesús vino específicamente para ser bautizado, pero Juan el Bautista quería convencerlo de que él no lo hiciera. Y dice: yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Objetó. Y Jesús le responde, así dice la palabra del Señor, que Jesús le dijo: dejémoslo ahora así, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Como vimos nosotros en las semanas anteriores o los estudios anteriores, el bautismo de Juan tenía un propósito específico: demostrar de una manera externa lo que había en el corazón, el arrepentimiento, un cambio. Y esto era algo radical realmente si nos ponemos a pensar, porque el bautismo de Juan, él se aparta de lo que hasta en ese momento había sido lo que tradicionalmente los judíos habían hecho: ir al templo, hacer un sacrificio, pedir perdón por los pecados. Pero Juan era el de la opinión que el templo se había corrompido, el sacerdocio y todos los que dirigían el templo y los ritos y todo lo que ahí se hacía, se había corrompido, que Dios estaba empezando algo nuevo, y de hecho algo nuevo se estaba aproximando, que era el reino de Dios. Y ahora la manera de arrepentirse, de hacer un cambio, de abandonar lo que para él era una religión que había perdido su vitalidad, y que ahora él estaba preparando el corazón de la gente a que cuando Jesús viniera estuvieran un corazón abierto. El símbolo de esto, de este arrepentimiento, del cambio, era el bautismo en agua. Una práctica que, si bien tiene sus raíces en las tradiciones del Antiguo Testamento, como todos sabemos, en la Biblia se nos habla que los sacerdotes tenían un recipiente para lavarse. El lavamiento era una parte que era considerada como un rito para acercarse más a Dios. Pero no fue más que en este grupo que se dice de los esenios y de sus
estos grupos que vivían en el desierto, que practicaban de una manera ritual el bautizarse o el bañarse varias veces. Se cree que de ahí Juan el Bautista tomó, o él era parte en cierta forma de estos grupos, o había salido de esos grupos. Pero el punto más importante es que este bautismo era un cambio radical, era abandonar lo que para él era la religión que se había corrompido, y más que nada regresar el corazón a la esencia, y sobre todo a la esencia de la fe judía, pero sobre todo porque él estaba preparando el corazón del pueblo a que recibieran al Mesías. Bueno, ese era el propósito, era un arrepentimiento, era un cambio. Y aquí vemos a Jesús que viene a ser bautizado. Y la primera pregunta que uno se hace, ¿será que Jesús necesitaba que le perdonaran los pecados? ¿Será que Jesús era necesario que su vida fuera cambiada, que su vida fuera transformada? ¿Sería que Jesús necesitaba arrepentirse? Es obvio que ninguna de esas cosas se aplican a Jesús. Y como lo vemos en la narrativa bíblica, Mateo nos dice que cuando Juan está bautizando y lo ve venir a Jesús, le dice que quiere bautizarse, Juan dice, no, un momento, yo no creo en primer lugar que tú necesites bautizarte. Y en segundo lugar, yo no soy digno de bautizarte. Eso lo encontramos en las narrativas bíblicas, en los demás evangelios. Pero lo que esto significa es esto. El bautismo también tenía en cierta manera, siguiendo el mensaje del Evangelio de Mateo, que era, Cristo era el nuevo dador de la ley, el nuevo Moisés simbólicamente, o en quien Dios estaba empezando algo nuevo en el pueblo de Israel. Su reino estaba bajando a la tierra en la persona de Cristo, como Él lo declara más adelante, ¿verdad? Estas palabras, ¿verdad? El año agradable del Señor, hoy dan comienzo. El bautismo representaba también la salida de Egipto. Y Jesús decía, yo debo de participar, porque si yo voy a dirigir en este nuevo comienzo, yo tengo que pasar también, como todos los demás, diciendo, Juan el Bautista, tu mensaje es correcto, lo que tú anuncias es correcto, yo soy el Mesías. Era una afirmación también del mensaje, la predicación. Para Jesús no representó, por supuesto, un arrepentimiento en el sentido del pecado personal, pero era de decir, este bautismo representa la apertura, el cambio a la verdadera libertad que yo estoy aquí proclamando. En segundo lugar, aunque ya lo dije, el bautismo para Jesús representó la aprobación. Yo estoy aprobando lo que tú estás haciendo, lo que tú haces, Juan el Bautista, aunque parece algo radical, porque ya no estás demandando que la gente vaya al templo y haga un sacrificio de acuerdo a como es la costumbre, pero ahora tú estás utilizando este medio y yo estoy, como quien dice, valorizando o afirmando su validez. Y Jesús mismo dice, hay que cumplir toda justicia. Por último, el bautismo de Jesús también representaba el comienzo del ministerio de Cristo. En este momento nosotros vemos que Jesús está abandonando su vida privada hasta cierto punto. Ya no era más de aquí en adelante, ya no sería más el carpintero de Galilea o de Nazaret, cuando mucha gente lo conocía, donde vivía con sus hermanos y hermanas, de acuerdo a las Escrituras. Pero ahora empezaba el ministerio público, el ministerio profético, sacerdotal, y sobre todo el ministerio como el ungido de Dios, como el enviado de Dios a inaugurar el reino de Dios. El Mesías estaba a punto de irrumpir, de aparecer en la historia de la humanidad. Dios, en la persona de Jesucristo, estaba introduciéndose ahora. Y el bautismo marcó ese principio de la aparición de Jesucristo. En el bautismo hubo 3 señales específicas de acuerdo a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor de versículo 16 y el versículo 17 dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, aunque Juan estuvo argumentando que no quería hacerlo, él accedió y bautiza a Cristo. Y dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, lo sumergió en agua, y cuando Jesús sale, dice, subió del agua. ¿Qué ocurre en ese momento? Dice, en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. A mí me hubiera gustado haber estado en ese momento, y sobre todo no nomás haber estado, pero ahora que lo entiendo, el significado de todo lo que estaba pasando ahí, qué experiencia tan más gloriosa hubiera sido poder haber presenciado todo esto. Y dice el versículo siguiente, dice,
Hay varias señales. Los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende en una manera física visible, en una forma de una paloma y que se posa sobre Cristo. Y luego en el versículo 17, oí una voz del cielo, y una voz del cielo decía, o sea, se oyó una voz del cielo, se abrió el cielo, se abre como una ventana, la gloria de Dios desciende en ese lugar. Hay algo increíble, sobrenatural que está ocurriendo en la introducción o la presentación de Jesucristo. Y luego, por supuesto, viene el Espíritu en forma de paloma. Pero la cosa más tremenda es que una voz del cielo que decía, aquí el Padre también autenticando, garantizando que Jesús verdaderamente era su Hijo amado, el Mesías, el Hijo de Dios. Yo me imagino cuando los discípulos de Mateo que recibieron este evangelio, sobre todo aquellos que estaban dudando de la fe, dudando si verdaderamente valía la pena haber abandonado su antigua religión, su antigua creencia, su antigua vida. ¿Será Jesús verdaderamente el Mesías? Mateo le está diciendo, tres cosas, tres señales sobrenaturales sucedieron que nos garantizan que Jesús verdaderamente es quien dijo que Él era el Hijo de Dios. Y dice la palabra así, versículo 17 dice, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Son tres señales. La primera es que los cielos se abren. Esto implicaba que ahí estaba ocurriendo algo sobrenatural y que el cielo, el reino de Dios, estaba invadiendo la tierra. El cielo se estaba uniendo en ese lugar físico, en ese momento, al mundo, a la tierra. La gloria de Dios estaba empezando ya, el reino de Dios, a manifestarse. Por eso los cielos se abrieron. Y también esto declaraba de lo que es la aprobación divina de este acto de Cristo de empezar su ministerio de inaugurar el reino de Dios. Cielos abiertos. Qué tremendo cuando tú y yo obedecemos la palabra del Señor, obedecemos su propósito, su llamado y decimos, Señor, aquí está mi vida. Y yo quiero decirte que también sobre nosotros habrá cielos abiertos y que lo que hagamos, cuando nosotros en obediencia tomamos ese paso de fe, cualquiera que sea el llamado que Dios tenga en nuestras vidas, y los cielos se abren sobre nuestras vidas. Qué tremenda experiencia. La otra cosa, el otro acto que ocurre o fenómeno sobrenatural es la manifestación del Espíritu Santo de una manera física en la forma de una paloma. Esto es la forma, al fin y al cabo Mesías y Cristo significan el ungido. Solo que estaba ocurriendo aquí es que Dios mismo estaba ungiendo, estaba consagrando ya ahora. Jesús ya no era Jesús el carpintero. Jesús ahora era el Hijo de Dios, el Mesías por la unción del Espíritu Santo, el ungido, el escogido por Dios para inaugurar y cumplir las promesas del reino de Dios aquí en la tierra. Jesús no fue ungido como sacerdote como en el Antiguo Testamento o como profeta únicamente, o como la ceremonia de los sacerdotes para cumplir su labor en el templo, pero esta era una unción más allá de las unciones para funciones del templo. Era la unción de Jesús, el que por 30 años había estado en Galilea y que ahora interrumpía la historia, interrumpía cielos y tierra, y era ungido para empezar a manifestar o inaugurar el reino de Dios en la tierra. El Espíritu Santo ahora lo había empoderado. Y por eso Pedro dice que Jesús anduvo haciendo muchos bienes. Cuando predicó en el libro de los Hechos, Pedro dice estas palabras, que como Jesús anduvo haciendo muchos bienes y liberando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Aquí vemos nosotros la unción, la llenura, el ungimiento de Cristo, el empoderamiento de Cristo para poder hacer la obra y el llamado para el cual él había nacido. Nuevamente Marcos está afirmándole a aquellos que dudaban, ustedes han creído y estas son las señales en el verdadero Hijo de Dios. La segunda fue que vimos la paloma físicamente, el Espíritu Santo manifestó en paloma, pues, que se posa y llena a Jesucristo del poder y lo unge. Él es el Mesías. Después la tercera cosa es la voz gloriosa que se oye del cielo que dice, Dios dice,
este es mi hijo. Y note, no dice, este es uno de mis hijos. Como todos nosotros somos hijos de Dios, pero este no es uno de sus hijos. Este es mi hijo amado. Qué tremendas palabras de aprobación. Dice, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Y yo quiero afirmar también esto a todos nosotros, aplicándolo a nosotros este pasaje. Qué tremendo cuando nosotros tomamos esa decisión de decir, Señor, aquí está mi vida, yo te quiero servir. Yo quiero ser obediente al llamamiento, a lo que tú me has puesto en mi corazón, y yo quiero hacer tu voluntad. Quizás no se oirá una voz que retumba en el cielo y retumba en la tierra, pero acá en el corazón, acá en lo más profundo, sí se escucha esa voz que dice, hijo amado, yo me complazco en ti. Y acá retumba fuertemente que a pesar de que nosotros podamos pasar por dificultades, problemas, recordamos la voz de nuestro amado Señor que nos dice, estoy complacido porque tú has obedecido mi llamamiento. La siguiente parte que sigue, el siguiente capítulo, ya entramos al capítulo número 4, es la tentación de Cristo, que vamos a ver en el siguiente video que vamos a estar estudiando. Pero déjeme terminar con esto en este momento. Lo que aprendemos aquí en esta historia, más que ninguna otra cosa, es la obediencia de Jesús. Pero no solamente la obediencia, pero la aprobación de Dios a su obediencia. Y esa obediencia provoca el hecho de que Él decide bautizarse y cumplir con algo que aparentemente no era para Él, pero que Jesús entendía que ese bautismo tenía un significado cósmico o glorioso, o más allá de lo que se veía en simples aguas de un río. Y era la inauguración del reino de Dios en Él. Pero también era el comienzo porque Él estaba siendo ungido por Dios. ¿Cómo aplicamos nosotros esto a nuestra vida? Número 1, nosotros estamos seguros en quien hemos creído. Aunque enfrentemos dificultades, problemas, como vamos a ver en el siguiente video, aunque enfrentemos, no sé lo que tú estás enfrentando en tu vida, acuérdate en quién has creído. Acuérdate que Él es nuestro ejemplo y que Él estuvo dispuesto. No solamente debes de recordarlo como alguien que te ayuda, pero también como alguien que nos ha dado un ejemplo. Y la tercera cosa, y lo que yo siento que para nivel de una manera personal, es que la vida de Cristo nos desafía a que también nosotros no somos llamados a ser Mesías o los ungidos de Dios como Cristo, pero sí somos llamados a algo específico, un propósito único y especial. Y que también nosotros podemos recibir esa unción para cumplir ese llamamiento que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder hacer todo lo que Dios nos ha encomendado. Y por último, para mí esto es bien importante, porque al final del día, déjame decirte, vamos a enfrentar dificultades. Vamos a enfrentar dudas personales cuando uno decide hacer la voluntad de Dios. Pero al final del día, en nuestros corazones podamos tener la paz de la voz de Dios que nos ha dicho, me complazco, eres mi hijo amado y lo que estás haciendo es de mi agrado, te bendigo, adelante. Para mí eso es lo que significa esta historia. Aparte de todo lo que representa en el sentido teológico y doctrinal, pero ya en el sentido personal, es que al imitar a Jesucristo en su obediencia, nosotros recibiremos la misma bendición y la misma aprobación. Déjame orar por ti para que Dios te bendiga y puedas cumplir esta palabra que hemos escuchado en este momento. Padre bendito de la gloria, te doy a ti la alabanza, te doy a ti la adoración por tu palabra. Gracias por tu obediencia, Jesucristo. Cualquiera que sea la necesidad de cualquier persona que en este momento esté enfrentando, Señor, yo te pido que le bendigas, yo te pido que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado grandemente, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y a ti sea la alabanza. Padre, empodera y bendice a tus hijos para que mientras te obedecemos y hacemos con fe, Señor, la obra que nos has encomendado en nuestros corazones, en el corazón de toda persona, pueda haber esa paz, que de tu trono ha salido esa voz que dice, yo me complazco en lo que estás haciendo. En el nombre poderoso de Cristo. Los dejo con esto y nuevamente que el Señor les bendiga.
still. Stand still. Stand still. Stand still. Okay. Be normal though. This is the thumbnail. So 1, 2, 3. Ahí está.